Bien, buenos días, jóvenes estudiantes de cuarto de secundaria. Les saluda la psicóloga Andrea. Son mis de psicología, precisamente del curso de psicología, el cual hoy martes 28 vamos a continuar con el tema de los métodos de la psicología, pero el día de hoy vamos a tocar precisamente lo que son el método experimental y el método correlacional, ¿sí? Recordarles que culminando de ver el video de la clase tienen que colocar sus nombres y apellidos para yo poder tomar el registro de asistencia. Bien, comunicarles que a aquellos que coloquen sus nombres y apellidos dentro del horario establecido para el curso, le voy a colocar un me gusta a la asistencia que están poniendo. Si yo estoy registrando la asistencia colocándole un me gusta a aquellos que están puntualmente en el horario, en el curso. Y aquellos que no tengan ese me gusta es precisamente porque han registrado su asistencia ya tarde. ¿Está bien? Lo voy a colocar sí, pero como tarde. Bien, asimismo recordarles que tienen que hacerme llegar sus reportes. Tienen que escribir en sus cuadernos tanto el tema como resolver la tarea. No me envían solo la tarea, por favor, me tienen que enviar el tema de clase. ¿Sí, chicos? Ahora bien, yo coloco en los videos, en las diapositivas, eh, una forma más creativa, dinámica, para que ustedes puedan comprender mejor. Pero no es necesario que ustedes copien las diapositivas tal cual, es decir, con el mismo modelo, con los mismos animaciones y todo ello. Ustedes copien lo que es solo la teoría. Sí, chicos, ya les voy a ir explicando un poco más adelante a qué es lo que me refiero. ¿Sí? Entonces, esperando los reportes de ustedes como máximo, me tienen que enviar dentro de las 24 horas, es decir, hasta el día de mañana. Máximo voy a recibir hasta las 3 de la tarde, ¿ya? Me lo pueden enviar para que se me haga un poco más fácil. Me lo pueden enviar por este medio, es mejor, es decir, por el Facebook, por el Face Messenger, por el Inbox, a Andrea Tito. Mi Facebook está como Andrea Tito. Entonces me lo envían por ahí sus reportes de tareas, como también el tema de clase. Bien, o si no, por el medio del WhatsApp. Pero les pediría, les agradecería que lo hagan a través del Facebook, ya que mi celular también por tantos reportes está colapsando, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con el tema del día de hoy. El método experimental y correlacional son uno de los principales métodos que se utilizan en la psicología. Bien, vamos a hacer un reforzamiento también de la clase anterior, porque he visto que en sus tareas han tenido algunos errores que de todas maneras eh, lo quiero hacer énfasis por eso un poquito más en lo que son los conceptos para que ustedes puedan corregir esos errores y ya no quede ninguna duda. Asimismo, si ustedes tienen duda, háganmela llegar, escríbanme por favor, para yo poder responderles, poderle otorgar de repente mayores ejemplos, ¿sí? Para que pueda quedar el tema mucho más claro. Entonces vamos a continuar. Bueno, los principales métodos que se utilizan en la psicología es el método de la observación, el método correlacional y el método experimental. ¿Sí? Método de observación, correlacional y experimental. Bien, como ustedes ya saben, el método de la observación es sobre todo registrar, anotar las conductas que hay dentro de un medio natural, puede ser interno o externo. Recuerden que dentro de la observación habían dos, ¿cierto? ¿Cuáles serán? La introspección y la extrospección. Ajá. ¿Cuál de ellos se encargaba de realizar de lo que era más la autoobservación? A ver, piensen un poquito. ¿Intro o extro? La introspección era lo que se encargaba de la autoobservación, ¿verdad? Y la extrospección acerca de registrar o informar, era una observación más naturalista, es decir, del medio ambiente, el medio natural, era lo que tú registrabas la conducta de una persona o de un animal, ¿verdad? Bien,
Este método es uno de los principales, es muy importante. Bien, entonces vamos a continuar con el método clínico. El método clínico, recuerden que es el método más usado por los psicólogos clínicos, ¿sí? Sí, toma mayor tiempo, pero también nos otorga a nosotros lo que son mayor información acerca de la persona. Recuerden que se da en un ambiente privado, ¿verdad? Y también existen 3 fases. ¿Recuerdan cuáles eran las fases? A ver. Y es una pregunta de sus tareas. A ver. Prevención, diagnóstico y tratamiento. Muy bien. Esas eran las fases del método clínico. ¿Sí? No olvidarse, por favor, chicos. Luego tenemos lo que son el método de las encuestas. El método de las encuestas pues se realizaba a un grupo de personas acerca de un tema de interés o acerca de su propia conducta, ¿verdad? Y luego, después de un periodo de tiempo, un periodo prolongado de tiempo, se volvía a tomar la encuesta para ver si habían surgido cambios en ese grupo, ¿cierto? Bien. Y por último tenemos el método genético que lo tocamos también la semana pasada. Aquí, chicos, si bien es cierto, ustedes cuando escuchan la palabra genética lo relacionan mucho con la parte de la biología, ¿verdad? Entonces, por ahí me han respondido acerca del ADN, el ARN. No, chicos, en lo que es los métodos de la psicología, en lo que es la psicología, la parte genético hace énfasis en lo que es el estudio del desarrollo humano, ¿sí, chicos? Cómo vamos, por así decirlo, eh, desarrollándonos a través del tiempo, ¿no? Desde que estamos pequeños hasta pasamos por la adolescencia, la adultez, todo, ¿cierto? Cómo va desarrollando nuestras actitudes, nuestra personalidad, nuestros pensamientos, la parte de la inteligencia, todo eso, ¿sí? Es más sobre el desarrollo humano, ¿sí, chicos? No tiene que ver con el ADN y el ARN, no en psicología. En la parte de biología, sí, seguramente que sí. Pero en la parte de la psicología, en el método genético, se refiere al estudio del desarrollo humano. Bien, tenemos lo que son las ventajas y las desventajas también. Una de las ventajas sería precisamente porque nos permite estudiar el desarrollo humano, pero una de sus desventajas sería que no nos permitiría ver la complejidad de lo que es este estudio, de lo que es este proceso. ¿Está bien, chicos? Espero haya quedado un poquito más claro, era lo que quería eh, eh, hacer énfasis, sobre todo aclarar sobre ello, que yo entiendo que se relaciona con la biología, pero estamos hablando sobre los métodos en la psicología. ¿Está bien? Bien. Entonces, por ahí los que se equivocaron en realizar esa respuesta en la tablita que les había comentado que tenían que enviármela, corregir. ¿Ok? Ahora, tenemos lo que es la parte correlacional y experimental, que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Ambas también son muy importantes porque están dentro de los principales métodos de la psicología, junto con la observación. Esas tres, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el método correlacional. Bien, ¿qué es el método correlacional? El método correlacional busca establecer la relación que existe entre los fenómenos psicológicos en un sujeto o en una muestra de sujeto. Es decir, que el método correlacional pretende saber si hay una relación entre las variables que se escogen. Bien, tanto el método correlacional como el método experimental van a manipular las variables. La diferencia es que el método correlacional va a manipular la variable, pero no de una forma directa, sino mediante un procedimiento de selección. En cambio, en el método experimental va a manipular la variable independiente de forma directa, más no de una manera o de una forma selectiva.
¿Está bien? Cuando llegue al método experimental lo voy a explicar un poquito más acerca de las variables. Bien, entonces el método correlacional se encarga de establecer una relación. Vamos a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, existirá relación entre el resentimiento y la agresividad en los jóvenes de un distrito, ¿no? Queremos saber si existe relación entre estos fenómenos psicológicos, tanto lo que es el resentimiento y la agresividad. Otro ejemplo. Por ejemplo, establecer el grado de relación que existe entre el uso de técnicas de estudio y el rendimiento escolar en los estudiantes de primaria, ¿no? Entonces también quieres conocer si hay una relación. Bien, dentro del método correlacional. Este método es muy utilizado, como les había mencionado, en la parte de psicología. Cuando ustedes terminan pues, de estudiar, van a llevar una carrera y van a tener que hacer un proyecto de tesis. Su proyecto de tesis van a utilizar variables y uno de los, a veces pueden hacer lo que es la correlación de sus variables, ¿no? Es muy utilizado en realidad. Ahora, si bien es cierto, también tiene ventajas y desventajas, y es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces, una de las ventajas sería que nos permite a los investigadores reunir mucha más información que los experimentos, y también nos va a abrir un mejor panorama para las investigaciones futuras que se vayan a realizar. Por ejemplo, ¿no? Yo como les había mencionado, ¿existirá relación entre resentimiento y agresividad en los jóvenes de un distrito? Entonces, podemos ver en esa investigación que lo realizan en jóvenes, ¿no? Podemos, de repente, otra persona, otro investigador, desarrolla o utiliza las mismas variables, pero lo aplica de repente en adolescentes, no sé, en estudiantes de secundaria, de cuarto y quinto de secundaria, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el método correlacional, no los quiero complicar mucho, pero ahí también existe lo que es una relación positiva, una relación negativa, según los resultados que podamos obtener. Pero esta vez vamos a tocar solo ventajas, desventajas y el concepto, ¿sí? Para no complicar. Bien, y las desventajas sería que no revela cuál de las variables tiene poder de influir sobre otra, ¿no? Por ejemplo, mencioné si había relación entre resentimiento y agresividad, pero no nos va a permitir saber si el resentimiento influye en la agresividad de estos estudiantes o si su agresividad conlleva a lo que es el resentimiento, ¿sí? Entonces es un poco difícil saberlo y es por lo cual sería una de las desventajas del método correlacional. Bien, entonces vamos a continuar con el método experimental. Espero que hasta ahí haya quedado todo claro. El método experimental. En el método experimental, el investigador altera las situaciones naturales del objeto de estudio con el propósito de determinar los efectos que dicha manipulación provoca. Bien, es decir, el método experimental es un método más explicativo que de causa y efecto, es decir, que el investigador va a manipular una de las variables, en este caso la variable independiente, para ver si surgen cambios. Bien, vamos a hablar justamente, vamos a hacer énfasis en lo que son las variables, pero quiero mencionarles que el método experimental tiene pasos a seguir. Voy a solo mencionar los pasos y vamos a continuar. Bien, como les había mencionado, ustedes copien en su cuaderno la teoría, ya, colocan método correlacional, su concepto, ¿no? Si los ejemplos que yo le he dado también lo pueden colocar con lápiz, chicos, para que tengan una mayor comprensión del tema. ¿Sí? Por ahí he visto algunos cuadernitos que sí lo colocan con lápiz. Luego colocar, ¿no? Ventajas, desventajas y escribir. Método experimental, no es necesario que lo coloquen, por ejemplo, en el mismo círculo y ni nada. Es el diseño para poder
llevar mejor lo que es la clase, ¿sí? No tienen que copiar tal cual como yo lo presento. Si desean hacerlo bien y si no, no es necesario. Ahora, vamos a continuar. Los pasos del método experimental. Por ejemplo, estoy utilizando este modelo. Vamos a empezar con lo que es la formulación del problema. Son 9 pasos, ¿sí? A ustedes, estudiantes de cuarto de secundaria, solo se los voy a mencionar algunos, pero vamos a hacer énfasis en lo que es las variables. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en las variables? Precisamente porque el método experimental se encarga sobre todo de la manipulación de variables, y es por eso que en su grado quiero hacer énfasis en lo que son las variables. ¿Está bien? Bien, los 9 pasos son formulación del problema, que es en donde nos vamos a realizar la pregunta, nos vamos a formular el problema acerca del tema que nosotros vayamos a elegir. Luego nos vamos a plantear una hipótesis. A partir de la formulación del problema, nosotros en el planteamiento de hipótesis le vamos a dar una posible solución a ese planteamiento de problema, ¿sí? Tenemos el marco contextual, que es el marco teórico, prácticamente es la información que nosotros podamos recoger y recabar del tema que vayamos a tocar. Si hablamos sobre atención, tenemos que buscar información que es la atención. Si hablamos de inteligencia, sobre el pensamiento, es como que la base de tu investigación porque tienes que buscar información, es el marco teórico. Luego continuamos con lo que son determinar las variables, que es lo que vamos a tocar a continuación. Sí, tenemos 3 variables, ya la voy a mencionar. Elaboración de instrumentos es precisamente en donde vamos a construir nuestras pruebas, nuestros test, nuestros instrumentos que vayamos a utilizar en nuestra investigación. Luego vamos a seleccionar eh, la selección de sujetos, precisamente vamos a hacer la selección de sujetos en cuanto a lo que es de una población, vamos a elegir a un grupo determinado y a ese grupo determinado se le llama muestra. Es decir, por ejemplo, estudiantes de un colegio público, pero nuestra muestra, la población, son los estudiantes, pero la muestra vendría a ser, por ejemplo, solo los estudiantes de nivel secundaria de cuarto y quinto. ¿Sí? Eso sería nuestra muestra, es decir, a ese grupito de cuarto y quinto es lo que se le va a aplicar los instrumentos que vayamos a utilizar. Bien, luego tenemos lo que es el establecimiento del grupo experimental y el grupo de control. A un grupo se le va a aplicar precisamente lo que es la variable y al otro grupo no. Es decir, a un grupo la variable vamos a manipularla, en otro grupo no. Y a partir de ahí vamos a ver los cambios que hay, ¿no? Qué diferencias también existen entre el grupo experimental y el grupo control. Luego vamos a ejecutar el experimento. Aquí recién vamos a hacer la ejecución, luego de haber hecho todos estos pasos. Y por último vamos a ver las conclusiones finales, las conclusiones cuantitativas y las conclusiones cualitativas que vayamos a obtener de los resultados de nuestra investigación. Bien, entonces, da un poquito a conocer estos pasos, ustedes vamos a hacer énfasis en lo que son la determinación de las variables. Dentro del método experimental tenemos lo que son también la variable independiente, dependiente y la variable extraña. Cuando les menciono acerca de la variable independiente, ¿qué se les viene a la cabeza, chicos? ¿Qué se les viene a la mente cuando se les menciona la palabra independiente? Ajá. Es sola, ¿cierto? No depende de otra persona. Entonces, la variable independiente va a ser aquella que el investigador va a poder manipular, va a poder controlar para probar sus efectos en esta otra variable, en la variable dependiente. Esta de aquí va a depender de ella. ¿Está bien? Conocido también, la variable independiente conocida también como un estímulo. Bien, luego tenemos la variable dependiente. Precisamente su nombre lo dice, depende de la variable independiente. Es decir, es la variable cuyo valor se espera que varíe en función de los cambios que se da en la variable independiente. Y es la que se mide durante el experimento. Por ejemplo, la variable dependiente podría ser la tensión que existe en los niños de primaria en un aula de clase.
Y la variable independiente podría ser el ambiente, la temperatura, por ejemplo, ¿no? Que existe en esa aula de clase. Por ejemplo, si los niños tienen mayor calor, ¿no? Hay una mayor temperatura, su atención va a variar, ¿verdad? Se espera que su atención varíe si se cambia la temperatura. Si hay mayor temperatura, la atención puede variar, es decir, puede disminuir de repente su atención, porque de repente se va a sentir un poco más incómoda, etc. Pero va a haber una variación a partir de lo que se manipula esta variable. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y la variable extraña, precisamente su nombre también lo dice, chicos, extraña, es decir, no tiene nada que ver con lo que es el estudio en sí, pero va a actuar sobre esta variable. Es decir, por ejemplo, en esa investigación, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura influye en lo que es la atención de los niños, como variable extraña en esa investigación sería, por ejemplo, el cansancio de los niños. No vamos a medir el cansancio, pero puede ser una variable, o puede ser, claro, puede ser una variable el cual puede influir también en la investigación. Si el niño está más cansado, va a influir en lo que es la atención del niño y no precisamente lo que es la temperatura. ¿Ah? O de repente el que haya descansado poco, es decir, el sueño también. Bueno. Entonces, esas otras variables, esas variables extrañas que no están dentro de la investigación, esas otras variables se les llama variables extrañas, ¿verdad? Entonces, la variable extraña actúa sobre la variable dependiente. ¿Bien? Por ejemplo, si deseamos otro ejemplo sobre variables extrañas, si deseamos evaluar, por ejemplo, un determinado método de enseñanza, puede influir en ese método de enseñanza, puede influir la inteligencia que tiene cada estudiante. No vamos a estudiar la inteligencia, pero puede influir en esa investigación que queríamos saber acerca de los métodos de enseñanza que se da en esa aula de clase. Bien, entonces eso sería lo que es el método experimental. Bueno, chicos, no nos hemos complicado mucho, pero hemos tocado lo más importante. Bien, eso sería todo. Recordarles que tienen que colocar sus nombres nuevamente. En el primer comentario yo les estoy dejando lo que es la práctica, es decir, la tarea, ¿sí? No solo estoy tocando sobre el tema del día de hoy, es decir, sobre lo que es el método experimental y el método correlacional, sino estoy tocando en general métodos de la psicología, como para hacer un breve repaso y ustedes me puedan responder esas tareas. Bien, yo leo sus respuestas, entonces me puedo dar cuenta de quiénes se parecen las respuestas también, ¿eh? Entonces, respondan ustedes solitos a partir de lo que han entendido, para a partir de ello también poder dejar más claro el tema, como el día de hoy con lo que pasó con el método genético. Sí, chicos, entonces resuelvan las tareas. Recuerden que tienen como máximo 24 horas para presentármelo y ya estaré en espera de sus reportes. Cuídense mucho, que tengan, ya han tenido un inicio de semana el día de ayer, entonces que continúen con su buen inicio de semana, que ustedes puedan continuar también desarrollando a tiempo sus actividades, no se acumulen de actividades, por favor, y sigan resolviendo, ¿no? Bueno, cuídense mucho, cualquier duda o consulta me lo hacen llegar para poder aclararlo de repente con mayores ejemplos. Buen día.